Buenas noches con todas y con todos. Este programa Libre Opinión. El día de hoy vamos a tocar el tema realidad regional y local de nuestra región de Cusco. Es bastante conocida la situación, la problemática regional y local. Las luchas del pueblo del Cusco y las demás regiones del país por descentralizar este territorio, este país, ha sido una lucha larga y permanente en el tiempo. Y cuando finalmente se logra la descentralización, la regionalización, como primera experiencia conocemos de que fue en el año 87, si no me equivoco, ¿no? En el gobierno de Alan García, se realiza el proceso de regionalización a través de unas normas, donde por entonces integraban la región Inca, los departamentos Cusco, Madre de Dios y Apurímac. Una experiencia importante que estaba en un proceso de desarrollo y que la región tenía mucho más labor de desarrollo, ¿no es cierto?, en cuanto a administrar recursos regionales. La región Inca tenía una serie de empresas regionales, como las hoteleras, de esparcimiento y las mineras. Y creo que este proceso, si hubiese continuado, hubiera tenido un buen resultado. Pero ocurre de que a la llegada del señor Alberto Fujimori a la presidencia en el año 90, prácticamente lo cierran el sistema de regionalización, ¿no? Con el cambio del modelo económico se recentraliza el país en la cuestión administrativa, económica y la política nacional. Y prácticamente desaparecen las regiones. El proceso de regionalización cayó no fácilmente y no hubo, ¿no es cierto?, ninguna resistencia, ni por parte de los gobiernos regionales de entonces, tampoco de la población, de los ciudadanos. No se reclamó nada, no se dijo nada, y simplemente en forma silenciosa se le aceptó, se dejó que este proceso desaparezca. Entonces el gobierno central nuevamente ha absorbido todo el manejo político, económico, administrativo en nuestro país. Con ello empieza pues una presión negativa a las regiones, pierde las oportunidades de desarrollo nuevamente. Bueno, se instalan gobiernos transitorios, se crean gobiernos transitorios, pero no con la misma capacidad que anteriormente habíamos estado experimentando o desarrollando. Dependientes del gobierno central en todos los aspectos, simplemente eran administradores, ¿no?, como agencias del centralismo. Luego, al
prácticamente terminar el periodo del Fujimorismo, con la dictadura de Fujimori, ¿no? De los más de 10 años de gestión, nuevamente se retoma este proceso ya con el presidente Toledo, que ahora es prófugo de la justicia o está detenido o procesado, ¿no? Para su extradición de Estados Unidos. Entonces, el año 2003 o 2002, ya en una forma ya diferente, ya se designan las regiones o se demarcan las regiones en cada departamento. Los departamentos se convierten en regiones. Por eso tenemos pues 24, 25 regiones en actualidad, incluido Lima, capital, metropolitana, Callao, ¿no es cierto? Entonces, ya ese proceso se lleva a cabo con las elecciones. Pero la lucha permanente hemos sido también parte de ese proceso de lucha por la descentralización, cuando Fujimori prácticamente lo cierra a los gobiernos regionales en el año 90-91, y nosotros, la población, las organizaciones que aquí representábamos por entonces y pertenecemos hasta la actualidad, y otras organizaciones más, hemos seguido peleando, hemos seguido demandando la regionalización, la descentralización. ¿Por qué? Porque era y es la única forma de que las regiones, ¿no? Así tal como regiones o descentralizados, podían administrar sus recursos de mejor forma y permitir el desarrollo, el despegue de las regiones, porque desde el centralismo históricamente se han manejado pues en forma centralizada, ¿no? Y con pequeñas asignaciones de presupuestos. Entonces, por ello que nunca se permitió el despegue de las regiones en nuestro país. Y ese proceso pues ha sido una lucha, como le digo, desde el año 90 hasta que pasó más de 10 años y finalmente se restituye la regionalización, pero en distinta forma, ¿no? Como reitero, ya cada departamento se convierte en regiones, con los gobiernos regionales, y también el proceso de elecciones también se convoca en forma participativa o en forma de elecciones generales, juntamente con los gobiernos locales, que hasta el día de hoy se practica y se lleva a cabo esos procesos. Entonces, desde el inicio de este proceso del año 2003, cuando se instala el nuevo presidente regional dentro de este proceso, por entonces como primer presidente regional elegido por voto popular, el señor periodista Carlos Cuaresma Sánchez, se inicia ese proceso. Pero las condiciones, la administración, las condiciones de autonomía prácticamente eran y son restringidas. Esas empresas que pertenecían anteriormente a la región ya no se les otorgó, ¿no? La promesa era de que en el tiempo, al pasar en el tiempo, las cosas, o sea, las transferencias de diferentes estamentos a las regiones, sí iba a ir en proceso, ¿no? Permanente, pero paulatino. Pero tal situación hasta el día de hoy no se ha cumplido. Ninguna posibilidad se ha podido transferir a las regiones. Simplemente lo único que se hace la transferencia son los presupuestos designados para las regiones o los municipios.
eso es todo lo que tienen. Porque empresas regionales, como antes teníamos, y otros instituciones, no se ha transferido a las regiones hasta el día de hoy. Entonces, las regiones se convierten prácticamente en unas agencias del centralismo, porque todo sigue, ¿no es cierto?, bajo el mandato del centralismo, las decisiones presupuestales, las políticas, todo ello, ¿no?, viene del centralismo, decide el centralismo. Los gobiernos regionales simplemente están ahí como figuras decorativas, administran los pocos recursos que nos asignan anualmente y más bien asignan, ¿no es cierto?, carteras de administrar instituciones como la educación y la salud, que prácticamente el gobierno central, ¿no?, se deshizo de esas instituciones. Entonces, ese es un problema de que, si bien es cierto, las regiones deberían tener recursos para administrar, empresas regionales para autogestionarse, tener sus propios ingresos, hoy en día no lo hay, o sea, no existe, no están transferidas las facultades. Entonces las regiones carecen de recursos. Aparte de eso, lamentablemente, para los que hemos luchado por la regionalización, por la descentralización, es lamentable que tengamos desde el inicio de ese nuevo proceso de gobiernos regionales, no tengamos autoridades que han sido elegidos por el voto popular, que nos hayan representado dignamente, particularmente en nuestra región. Ninguno de ellos, ni el que comenzó, el señor Cuaresma, el que siguió, el señor González, el que vino, el señor Acurio, posteriormente el señor Licona. Entonces, prácticamente casi 20 años estamos cumpliendo, ¿no?, como regiones supuestamente descentralizados, pero simplemente una parte de la administración nos han cedido, ¿no?, como les digo, como en temas de educación y salud, administrar al personal, a los empleados de esas instituciones, pero más allá de eso no hay otro recurso para administrar. Y esos recursos simplemente, pocos que nos asignan, porque en el centralismo se queda casi el 72% del presupuesto nacional. En las regiones, entre todos, se distribuyen pues el resto, ¿no?, el 28% aproximadamente, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces son mínimos montos de presupuestos que tenemos anualmente. Y con esos recursos no se puede desarrollarse las regiones. No se puede, ¿no es cierto?, promover absolutamente casi nada en las regiones. Pero a pesar de tener esos pocos recursos, nuestros gobernantes de turno, gobernadores regionales o presidentes regionales, hasta hace poco, no supieron administrar. Lo que se ha promovido lamentablemente es, para la tristeza de nuestra región y las demás regiones también, porque en todo sitio escuchamos, nos informamos de que hay corrupción. Corrupción por todo lado, y principalmente en nuestra región. De todos los gobiernos regionales que han pasado, ha habido corrupción, ha habido la mala administración, los malos manejos de los fondos del Estado o los fondos del pueblo, que deberían servir, aunque poco, pero para desarrollar
la región, como es tema de educación, salud, agricultura, industria, y dotar de servicios importantes que requiere nuestra región. Conocemos de que en el primer gobierno, con el periodista Quaresma, no se levantó unos proyectos estratégicos, megaproyectos denominados, ¿no? Así denominaban. ¿Cuáles eran esos megaproyectos? Gas de Camisea, nosotros proyectos gas surandino, surperuano, proyecto del Aeropuerto Internacional Chinchero, proyecto, por ejemplo, y otro proyecto importante que era fábrica de cemento. Según lo que teníamos información en ese periodo, del presidente regional de Quaresma, habían esos 3, 4, 5 proyectos, megaproyectos, que se han desarrollado y estaban en proceso. Pero al pasar el tiempo, al terminar su gestión, lo transfiere esos proyectos al siguiente presidente regional, que era el señor González. A partir de ahí, prácticamente ha quedado a un lado esos proyectos. Ya no se habló más de parque cemento, gas de Camisea, bueno, se encaminó no por presidente regional, sino ya la demanda del pueblo a través del Ministerio de Energía y Minas. El gobierno nacional se empezó en los siguientes años hasta que llegó, ¿no es cierto?, el año en que se frustra, se paraliza todo por la cuestión de la corrupción generalizada en nuestro país y por la corrupción de esas empresas que estaban ejecutando ese proyecto. Entonces esos megaproyectos simplemente han quedado ahí. Hasta el día de hoy nadie menciona esos megaproyectos. Se continúan, bueno, ahí demandando, es una demanda de bastante tiempo, es demanda de la población del Cusco, hace más de 40 años del Aeropuerto Internacional, fábrica de cemento y otros proyectos de impacto regional que significan, pero sin embargo no se concretizan hasta el día de hoy. Lamentablemente el gas, el proyecto surandino, paralizado hace buenos años, no tiene viabilidad, no tiene solución con el problema de la corrupción y el proceso que se lleva a cabo en nuestro país. Todo prácticamente ha paralizado, perjudicando a nuestra región, a las demás regiones del sur, porque es un proyecto para el sur peruano. Todo lamentablemente paralizado, los perjudicados, los paganos somos las poblaciones de nuestra región y los demás departamentos del sur del país. Triste y lamentable que estas cosas ocurran. La incapacidad de nuestros gobernantes regionales. Lamentablemente ningunos se han comportado a la altura de su representación regional como Cusco. Ningunos porque, empezando desde el señor Quaresma, por entonces el presidente nacional, el señor Toledo, aliados con el gobierno central, no sé qué pensando, seguramente pensando que al aliarse, al juntarse, al apoyar al gobierno central, tendrían de repente algún beneficio para la región, pero no se ha logrado nada absolutamente. Los siguientes gobiernos igual, simplemente pasan desapercibidos, porque no han hecho más que crear problemas, más que ampliar y profundizar la burocracia en la región, más que tener problemas de corrupción, la mala administración de recursos. Todos
han tenido problemas hasta el día de hoy. Unos están en la cárcel, ¿no? Tienen cuentas pendientes, actualmente están procesados, otros están, ¿no es cierto?, están en la cárcel, pero salieron con la cuestión de la pandemia, están ahí pendientes de su juzgamiento. Entonces, toda esta desgracia que pasa en esta región prácticamente nos perjudica, nos ha perjudicado tremendamente. Cusco, siendo una región importante, una región de importancia internacional, con todos los recursos que tiene, estamos en una situación bastante crítica. Nos ha desnudado esta pandemia, por ejemplo, en tema de salud, lamentablemente. Uno de los proyectos importantes, la construcción del hospital de Antonio Lorena, por esta maldita corrupción, prácticamente hace más de 8 años paralizado, construido a medias, deteriorándose actualmente, malográndose la parte que se ha construido. Y no hay forma, no encuentran la forma de solucionar. El gobierno central se comprometió, ¿no es cierto?, el año pasado, si no es el anteaño, que esto iban a ejecutar con unos contratos de gobierno a gobierno, ¿no?, con los franceses, pero todo eso, hasta el día de hoy, estos días, prácticamente nuevamente ha fracasado, ha caído esa contrata, y por lo tanto no hay tampoco cuándo iniciar este proceso de continuar la construcción de este hospital. Se tienen que derrumbar parte de la construcción de la infraestructura que han hecho con la empresa OAS, esas empresas que han corrompido a las autoridades, ¿no es cierto?, han hecho una obra de mala calidad, con materiales mal dosificados, o técnicos mal preparados, y también supervisor que simplemente seguramente estaría comprometido con la corrupción. Y los demás proyectos igual. Ahora que el cemento prácticamente ya ni siquiera se menciona. Nos hemos conformado, ¿no es cierto?, comprar cemento Yura de Arequipa. Esa es la empresa que hoy en día inclusive como monopoliza a nivel del sur de nuestro país. Todo eso, los siguientes gobernantes que actualmente que está el economista Jean-Paul Benavente, tampoco menciona, tampoco le interesa. Entonces tenemos un problema de incapacidad en representación regional. No hay capacidad de gestión, no se hace ningún tipo de gestión, no se hacen proyectos. Lamentablemente no sé para qué tenemos tantos funcionarios, tantos trabajadores técnicos, profesionales en la región, que no producen ningún tipo de proyecto de impacto regional. Tantas promesas que tenían cada candidato que asumía la conducción regional, no han cumplido ni 1% de sus propuestas electorales. Acá, lamentablemente, al existir movimientos políticos, en la cuestión política hemos caído a lo peor, porque esos movimientos que se juntan solamente para etapas electorales no dan cuenta a nadie. Prácticamente han desaparecido los partidos políticos o han perdido la credibilidad, y eso es lamentablemente lo perjudicial. De los movimientos que han aparecido con las políticas implementadas en nuestro país, no simplemente han sacado beneficio y ventaja de la administración pública, de su gestión, y simplemente se han olvidado del desarrollo regional. Pocos presupuestos, pero mal invertidos, o sea, mal gastados. Hoy en día existe una frondosa burocracia en la región
la planilla en un 70%, ¿no es cierto? O sea, los recursos, los presupuestos regionales simplemente se van algo de 70%, un porcentaje mayor a lo que es a los gastos corrientes, o sea, para la planilla, los empleados, los trabajadores, los funcionarios de la región. El 30% que queda muy poco y no alcanza para nada. El gobierno regional, bien gracias, no hace ninguna gestión. No exige la capacidad de sacar adelante los proyectos de envergadura en esta región. No existen proyectos. Lo que han dejado los anteriores gobernantes, ahí está, seguramente ahí están empolvándose en los archivos. Y no hay continuidad. Entonces, en esta situación tan crítica que se encuentra en nuestra región, lamentablemente, ¿no es cierto?, el perjudicado somos la población. En el tema educativo, igual la región, en salud, se ha desnudado con esta pandemia, que no tenemos hospitales, porque Antonio Lorena no funciona, está abandonada esa obra. El hospital de contingencia que se ha hecho para 3 años, prácticamente colapsado, está en problemas. No sé cómo trabajan ahí los trabajadores de ese hospital, no en condiciones prácticamente deplorables. Hospital regional colapsado, porque hay partes del hospital han sido declarados inhabitables. En esas condiciones estamos enfrentando esta pandemia. ¿Cuánta población, cuántos conciudadanos, amigos, familiares han fallecido por no contar con estos servicios de salud, no tener hospital? Aparte de eso, lamentablemente nuestra autoridad regional no se han puesto, ¿no es cierto?, adelante la gestión, por lo menos para paliar parte esta problemática de salud, ni siquiera tener planta de oxígeno. Tanta desgracia ha creado esta pandemia, tantas familias están sufriendo, hasta el día de hoy no se sabe. Se ha comprado a través de algunas gestiones, donaciones, apoyos de la misma población. Se ha comprado planta, pero hasta el día de hoy no funciona. Simplemente se han conformado nuestra autoridad regional, con que la empresa privada de Cachimayo, nuestra gloria, nos estaba proveyendo, o siguen proveyendo. Con eso. Pero como parte de la gestión, no se han interesado para nada, no les ha interesado la salud de nuestra población. Entonces, ¿valió la pena haber luchado por una regionalización, por una descentralización en estas condiciones, o para que esté desarrollándose en estas condiciones, esté administrando en estas condiciones, ¿no?, de corrupción, de incapacidad, y solamente burocratizar la región? Creo que para eso no se ha luchado por la regionalización, por la descentralización. Se ha luchado para que tengamos nuestra administración autónoma. Necesitamos región autónoma. Y a ninguno de los gobernantes de turno, gobiernos regionales o presidentes regionales, no les ha interesado luchar por una auténtica regionalización, por una real descentralización de nuestro país, por una real autonomía regional, donde podamos administrar los recursos que tenemos ingentes en nuestra región y las demás regiones igual. Ningún representante regional se ha preocupado, se ha promovido esto.
la población, de alguna medida, hemos exigido y seguimos exigiendo, demandando, de que tiene que profundizarse la regionalización, la descentralización, ¿no? Dándole mayor autonomía política, administrativa y económica. Tenemos tantos recursos para administrar y promover el desarrollo de nuestra región. En teoría existe un plan de desarrollo regional, ¿no? CSR, pero esa participación no funciona. O sea, en teoría existe plan de desarrollo regional que con una visión y misión, pero todo es letra muerta, o sea, en papel, pero en la práctica, ninguno de estos presidentes regionales de turno que van pasando hasta la actualidad, a nadie le interesa, ¿no es cierto?, luchar, exigir, comprometerse para plasmar ese sueño de las regiones de ser autónomos y administrar sus recursos regionales y tener sus propias normas regionales para que de esa manera podamos desarrollar o promover el desarrollo regional, tener industria, que es fundamental, que por supuesto en nuestro país, en su interior, no hay industria que promueva ocupación, que promueva competencia internacional. No existe, y menos existe en las regiones, particularmente en nuestra región. No tenemos industria. Por eso, la población económicamente activa en nuestra región y un 80% están desocupados, no tienen posibilidad de empleo, de ocupación. ¿Por qué? Porque no tenemos industria, no hay. La única industria que tenemos, es la industria sin chimenea, que es el turismo. La mayor parte de nuestra población, o una buena parte, no mayor parte, una buena parte, estaban ocupados hasta antes de la pandemia en lo que es el desarrollo turístico. Agencias de turismo, restaurantes, hoteles, transporte, en todo eso estaban ocupados. Pero con esta situación, el problema de salud, prácticamente todo eso ha desaparecido. Recién, ahora un poco se está reactivando. Entonces, eso nos ha demostrado de que nuestra situación es bastante crítica y difícil. Si otros eventos ocurren en nuestra región, en nuestro país y en el mundo, en estas condiciones no vamos a poder enfrentar como ahora igual o peor, vamos a ser devastados por los problemas naturales, por problemas de enfermedades como esto y muchas otras cosas que pueden ocurrir con los cambios que se van produciendo en nuestro planeta. Eso es bastante preocupante. Entonces, la región prácticamente hoy en día no cumple esa misión para que habíamos luchado nosotros para que se pueda implementarse este proceso de regionalización y descentralización. Por la incapacidad de nuestras autoridades que en todo tiempo, en toda gestión, nunca dieron la posibilidad de que la población participe. La población organizada, las organizaciones sociales, participen en el debate, en las propuestas, en el plan de desarrollo regional. No han permitido. Con este modelo, con este sistema, ¿no es cierto?, de representación que tenemos en nuestro país,
que supuestamente los representantes del gobierno regional, el ejecutivo y el legislativo regional, ellos van a resolver el problema, pero no lo hacen, no lo han hecho. Y cuando la población propone alguna propuesta, alguna iniciativa, simplemente no lo toman en cuenta. No sé a qué se debe, creo que aquí tiene que haber voluntad política, el compromiso, para que realmente nuestra región desarrolle, ¿no? Converger entre todos, participar todos y proponer qué hacer. Si hay que enfrentar al centralismo, pero todos unidos. Estas experiencias, lamentablemente negativas, nos están demostrando de que simplemente la regionalización no ha servido para nada. Entonces esperamos de que en el futuro, en las siguientes elecciones, estamos ya un año para las elecciones regionales y municipales, podamos pues elegir realmente a nuestros representantes que nos representen dignamente, comprometidos y conjuntamente con la población, con la ciudadanía participando. Si hay que hacer unas acciones de lucha contra el centralismo, hay que hacerlas, pero en forma conjunta y efectiva. ¿Cuántas veces nos hemos indignado cuando las organizaciones sociales del Cusco convocan a medidas de fuerza para demandar, para exigir al centralismo? Esas cosas tienen que cambiar. La visión de nuestras autoridades tiene que ser distinta. Tenemos que ser frontales contra el centralismo, que en Cusco particularmente nos hemos quedado rezagados por falta de liderazgo de nuestras autoridades. Las promesas incumplidas, las mentiras y la corrupción prácticamente nos está devastando. Eso no podemos seguir permitiendo que ocurra en esta región particularmente. También igual ocurre en las demás regiones. Tenemos que formar liderazgos colectivos, no politiqueros que tenemos hoy en día, que no tienen ni siquiera una posición política ni ideológica definidas. No saben a dónde van, con quién van y por qué van, y por qué asumen esta función de representación de un pueblo digno. Esperamos de que en las siguientes elecciones elijamos realmente a los más capaces, a los más identificados, a los más comprometidos con esta región, que realmente luchemos por una auténtica descentralización y regionalización. Si no es posible de cambiar este proceso de descentralización de otra forma, con más integración de repente de otros pueblos, de otras regiones, si no es posible fortalecer lo que es este proceso, tenemos que apostar a eso, y para eso tenemos que formar liderazgos colectivos, no individuales, porque lamentablemente elegimos a un representante, a un gobierno regional, a un alcalde, se creen pues los máximos, los todopoderosos, y al final simplemente no pueden ni atar ni desatar. Hay presupuestos que se quedan en el Estado peruano. Los ministerios no gastan, no invierten ni siquiera en el 50% del presupuesto que tienen cada año. Hay, por ejemplo, la región, ¿no? Si tuviéramos capacidad, la eficiencia necesaria, podemos hacer muchos proyectos y demandar en forma colectiva que esos proyectos sean aprobados, ¿no? Esos presupuestos. Pero contando con técnicos buenos, profesionales buenos, que no estemos ahí siendo observados en los proyectos. Pero eso no está ocurriendo en esta región. Esperemos que eso pueda ocurrir en el futuro, con el cambio del gobierno nacional y con los cambios que se va a producir en gobiernos regionales. Esperemos, amables oyentes y como ciudadanos del Gran Cusco, que nuestras futuras autoridades sean gente
honesta, transparente, que no solamente esté buscando un protagonismo barato, politiquero y electorera, sino que realmente tengamos líderes, liderazgos que realmente se respalden con la población. No solamente rodearse con funcionarios, con los amigos y con los familiares, ¿no es cierto? Y que sea un fracaso en todas las gestiones. Y para eso tenemos que nosotros reflexionar como ciudadanos, como miembros de esta región, para tener realmente gente, personas que nos representen dignamente y con trabajo y con transparencia y con lucha, si es posible, y con sacrificio. Eso es lo que queremos para nuestra región. Ahora, en el tema local, igualmente pasa. Simplemente también se han convertido pues las municipalidades provinciales, distritales y administradoras de la crisis, así como lo hace el gobierno nacional. Administrar nuestra miseria, lo que tenemos, y no hacen tampoco proyectos importantes, tampoco gestionan, ¿no? Aparte de la asignación presupuestal, el pequeño presupuesto que tenemos, por incapacidad de gestionar, de gestión, de contar con profesionales, con técnicos que realmente trabajen en los proyectos importantes y trascendentales de impacto local, tampoco se hace poco o nada. Solamente, como reitero, ingresan a las gestiones municipales igualmente a administrar la pobreza y la crisis que tenemos estructurada en nuestro país. De eso no escapa nuestra provincia, nuestro departamento, nuestras autoridades locales, tanto en provincial, en las provincias y distritos. Todos también comprometidos en la corrupción, en los malos manejos, en las irregularidades, incumplimiento de planes de desarrollo concertado local. Tampoco eso funciona. Y esta última gestión prácticamente, con el señor Boluarte, prácticamente ha desaparecido ese mecanismo de control y de vigilancia ciudadana. Los que han sido elegidos, comprometidos en esa tarea también por parte de la población, no sé qué han hecho, parece que se han comprometido con la gestión municipal, que simplemente se han conformado ahí, de repente han conseguido un trabajo y se han quedado ahí. Y acá decimos nosotros, como ciudadanos preocupados, nuestra problemática también, de que las organizaciones que existen, o existían algunas, que prácticamente parece que han desaparecido ya, los frentes que se han constituido, que nos ha costado esfuerzo para fundar y desarrollar estos organismos, prácticamente han sido capturados, ¿no?, por elementos oportunistas que simplemente han llevado, ¿no?, a su desaparición. Y hablamos concretamente de los frentes de defensa que existían en la zona noreste, prácticamente han desaparecido. Y fruto de ello, no tenemos una voz, ¿no?, que diga que hay que hacer esto, que diga, que demande, que exija a las autoridades, en este caso, al gobierno local que tenemos, a la Municipalidad Provincial del Cusco, ¿no?, la ejecución de proyectos que muchos han sido proyectados, que están quedando ahí. Claro, sabemos, reconocemos que este último año, el 2020, con la cuestión de la pandemia,
no se pudo desarrollar obras, ¿no? Posiblemente también presupuesto ha mermado, pero a más de esta situación se podía hacer muchas cosas. Pero como no hay liderazgo tampoco social, organizada, a pesar que existen organizaciones, una representación entre comillas o supuestos, que hoy en día han desaparecido y no dicen nada, todas estas proyectos, iniciativas van quedando, ¿no?, en el olvido prácticamente. Y no hay quien diga nada. Hay problemas, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad, que hoy en día, ¿cómo está? ¿No? Cómo el costo de vida ha subido galopantemente y nadie dice nada. Los servicios, como luz y agua y otros, prácticamente no hay control, o sea, nadie dice nada, nadie se pronuncia. Las autoridades menos. Claro que ellos tienen un buen sueldo, unas buenas dietas, y sin hacer casi nada, perciben mensualmente en forma sagrada. Entonces no les interesa la situación de la población, cómo estamos en trabajo. No promueven trabajo, empleo, tanto en la región, en los municipios, no hay. Solamente creo que dan trabajo a sus amigos, a sus allegados, a sus partidarios. Entonces esas cosas tienen que acabar, tienen que cambiar. Y tenemos que forjar nuevos liderazgos, nuevos representantes de la población. No podemos nosotros que así por así nuestras organizaciones sociales desaparezcan, ¿no?, cooptados por las autoridades y intereses particulares. Porque tenemos que recrear esas organizaciones, refundar si es posible, si es que ya no existen. Hay que convocarnos nuevamente para poder fortalecer, para poder refundar, y porque solamente la población organizada puede ser propositiva y contestataria. Eso es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente tampoco no tenemos obras ni proyectos importantes, ¿no? Funcionarios insensibles, autoridades insensibles, no ven la situación de la población, ¿no? Tanta gente en las calles con esta situación de crisis económica y sanitaria, y a las autoridades no les interesa nada. No hay ningún programa social, no se ha impulsado nada, no se ha promovido nada en nuestra región, ¿no? Se han conformado, bueno, han gastado simplemente algunos recursos, ¿no?, que han dispuesto desde el Ministerio de Economía y Finanzas para controlar esta pandemia, pero tampoco desde los municipios no se ha promovido nada para ver esta situación. Entonces, en estas condiciones, como ciudadanos estamos profundamente dolidos, profundamente preocupados de que lejos de que los pocos recursos que tenemos se inviertan eficientemente en nuestras municipalidades, en nuestra región, prácticamente lo que cunde es la corrupción y la desinformación en muchos casos. No hay información en qué se invierte, en qué se gastan. Como reitero, hoy en día cada grupo, cada autoridad, cada presidente regional, cada alcalde que ha llegado a los sillones regionales y municipales, han trasladado a sus allegados, a sus partidarios, y les han dejado ahí establecidos como trabajadores permanentes y con contrato permanente, y han llenado las instituciones de empleados en muchos casos improductivos,
gente que no responde. Y también acá tiene que haber pues, control, orientación, organización, para que esa gente también que esté ahí, que tenga resultados, que trabaje, que produzca. Y así se gane pues, su sueldo y justifique lo que gana, por más poco que sea, tanto en los empleados y trabajadores de plantas. Entonces toda esta problemática tiene que cambiar. Y tiene que cambiar desde la población, desde los ciudadanos que somos nosotros. Tenemos que saber, ¿no es cierto?, participar, vigilar. Hay algunas normas, inclusive, nos facultan la vigilancia ciudadana, la participación. Todo eso también está siendo, ¿no?, prácticamente soslayado, dejado de lado por las autoridades, porque no quieren que haya fiscalización. Y para que eso no ocurra, simplemente tratan de desaparecer a las organizaciones, cooptar a sus dirigentes, darles un puestito de trabajo y con eso simplemente anular el accionar de las organizaciones sociales. Eso tiene que cambiar y vamos a tener que cambiar, vamos a tener que reformular todo este trabajo que falta fortalecer, falta reactivar. Entonces esperamos de que en los siguientes elecciones tenemos que, para ello, analizar bien, es seleccionar, escoger a los que nos pueden representar en diferentes instancias de representación, tanto el gobierno regional, municipios, consejeros y también regidores, realmente gente que merezca llegue ahí, gente comprometida, gente que realmente trabaje, esté directamente relacionada con la población, que lleve a la preocupación del pueblo, de las organizaciones. Y eso hoy en día no existe. Esperamos de que esto cambie, con el cambio inclusive del gobierno, que esperemos también que prontamente, en los siguientes días, estén proclamando al presidente ganador de las elecciones generales en nuestro país, que tengamos realmente un presidente que represente a todos los peruanos, que sea digno, ¿no?, que sea comprometido, ¿no?, con los cambios que se buscan en este país, porque ya basta de tanta postergación, de tanto saqueo también de nuestros recursos y tantos otros problemas que tenemos en todos los sectores, en todos los aspectos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.